Bueno, en esta segunda parte con Tadeu Buratovich vamos a seguir hablando un poco de lo que es maquinaria agrícola y en este video, en unos 15-20 minutos, vamos a hablar un poco de la historia de UMEC, una empresa originaria de Arequito, radicada en Arequito, y vamos a hablar un poco de la historia, de los modelos producidos, una fábrica de cosechadoras. Seguramente vos nos va a poder contar un poquito más acerca de la historia. Sí, y hay para contar ahí, sí. Sí, bueno, esto empieza en el año 58. Viene por iniciativa de dos personas acá de Arequito, de Celino Audolio y de Costantino Mecosi. Celino Audolio fue una persona que había estado trabajando muchos años antes en Senor, en San Vicente, y la fábrica de cosechadoras allá de San Vicente, y después se instala con un taller de tornería acá en Arequito. Durante muchos años él tenía dos tornos y tenía todas las herramientas. Hacía muchos trabajos así de reparaciones de máquinas y de reformas de máquinas. Había hecho una reforma automotriz, creo. Había hecho también reconstrucción de algunas máquinas así, que por ejemplo le hacían plataformas sin fin o esas cosas también. También las reformas de alta y baja que le hacían para máquinas que no tenían velocidad por el camino, como en el caso más allá del número 20. También había empezado con ese tiempo el auge que se había empezado a usar la cosechadora en el maíz, y claro, el problema estaba de que la pérdida de los mardos por el campo, y le había hecho también un sistema de turbinas para recuperar esos mardos. Entonces esos mardos arriba de las mismas máquinas se embolsaban, ¿viste? Y el caso de Mecosi era un hombre también que había sido de campo, había trabajado en un taller mecánico y tenía su propio taller mecánico, y se dedicaba también mucho a la reparación de motores diésel, pero tenía también conocimientos de maquinaria también. Y eso fue que en el año 58 deciden formar una sociedad, para fabricar máquinas cosechadoras. Como Celino Audolio ya tenía ideas de hace rato, se escucha fabricar una máquina, la idea de él era fabricar una máquina, y es que entonces se juntan entre los dos, uno por la parte mecánica, transmisiones, motores, esas cosas, y el otro por la parte de máquina. Es así que deciden entonces probar, hacer un prototipo de máquina, pero directamente ellos no la fabricaron la máquina, se basaron en otra máquina vieja que la reconstruyeron, que posiblemente habrá sido un error también por el otro lado, porque si hubieran hecho una máquina nueva, a lo mejor directamente la hacían más acorde a lo que pensaban hacer después. Ellos compraron, tenían mucha vinculación con Fernando Edreira, de Rosario, que era vendedor de Danieles. Y Edreira le ofertó entonces una máquina que estaba en la provincia de Buenos Aires, creo que por allá por Henderson, por aquellos lugares, no sé dónde. Una Danieles que había sido una reforma, una máquina Fiorito que le reformó Danieles, automotriz. Y entonces en base a esa máquina, ellos la reconstruyen, o sea, igual mantenía la forma original la máquina, pero prueban ciertas cosas en esa máquina distintas, algunas reformas que le hacen, y es así que entonces la prueban en ese año 58, y en el 59 le ponen una plataforma maicera, que la usan después, hay unos contratistas acá de Arequito, dos socios, la compran y la usan, y varios años la tuvieron. Y fue que en el 59 entonces diseñan directamente una máquina nueva, o sea, diseño propio, pero todo basada en el sistema de trilla de la máquina Fiorito. Y fueron que tal vez que hicieron 6 máquinas, en las primeras que habían sido. Le colocaron directamente plataforma mainero, mainero, porque no, la plataforma no la fabricaron eso en el primer momento, y ciertas cosas también. Y la equiparon con los motores Someca UM, que era el mismo del tractor Someca, con el diferencial Urbi, que en aquel entonces el Urbi doble corona que se llamaban. Una máquina que la habían hecho así con plataforma de 15 pies,
el cilindro era clásico de 90 centímetros y tenía un cilindro que tipo Fiorito que era de 10 batidores. Y la máquina andaba muy bien, una máquina que cuando la probaron andaban perfectamente bien. Y tal y así que, bueno, esa campaña de trigo se vendieron 4 y le habían quedado 2 máquinas que después la vendieron una para girasol y otra soja. Pero ya en el año 60, sí, mejor dicho, justamente para la cosecha del maíz, una gente de Cañada de Gómez querían comprar una máquina y claro, ya estas 2 habían sido vendidas, entonces le hicieron otra máquina nueva, otra máquina más. Pero ya la hicieron, porque ¿qué pasó? Que las primeras máquinas le habían puesto rueda abajo, la rueda 24, era muy bajo. Quedaba la máquina muy baja abajo en el surco y la rueda muy chica. Y tenía problemas en el terreno blando. Ya esa la hacen con rodado más alto, le ponen un motor Perkins, el 6 cilindros, y le ponen ya directamente levante hidráulico, porque la primera tenían un levante mecánico con cable. Y era lerdo, no era una gran cosa. Fue un error que hicieron de entrada, mejor dicho. Y entonces ahí fue que pusieron un sistema, la bomba hidráulica, una que fabricaban en Venado Tuerto, que era Remy, con gatos así, esa levantaba la plataforma, pero 1,60 m, eso cuánto, muy alto levantaba. Y bueno, entonces ya sacaron eso, y entonces para el trigo hicieron 15 máquinas más nuevas, ya con esas variantes. Y bueno, ahí terminaron de solucionar algunos problemas, porque como toda máquina nueva, por ahí siempre uno comete algunos errores de estructura, ¿viste? No era una cosa hecha con ingeniería, ¿viste? A veces la resistencia de materiales o algo así, y por ahí se cortaba algún ángulo, entonces tuvieron que solucionar todas esas cosas. Y después ya de ahí en adelante ya anduvieron bien, ya como es. Y ya en el año 62, 63, mejor dicho, hacen unas modificaciones, justamente Urbic saca un diferencial nuevo con palires flotantes, porque hasta ese momento eran de doble corona con palires directos fijos a la rueda, que tenían problemas, por ahí se cortaban, eso, problemas que una de esas se caía la máquina al suelo, ¿viste? Una porquería era. Y ya entonces este otro doble de palires flotantes, ya venía un diseño completamente distinto, venía con una sola corona grande, con el mismo satélite directamente en esa corona, y tenía mejor relación de marchas. El otro no, el otro primera y segunda muy cerquita, después tenía una tercera que saltaba muy lejos, o sea que no había una relación correcta. Y fue ahí que justamente, porque la plataforma minera no era muy gran cosa, tenía problemas de que, por ejemplo, el trigo un poco caído, si no lo bajaba mucho la plataforma, lo painaba el trigo, o sea que había que bajar mucho la plataforma para que cortara bien. Cuando caía el trigo hacia adelante así. Y también el asunto de la embocadura, tenía el centro sin fin con un sistema de dientes así que envolvía, cuando uno apretaba mucho se envolvía. Y en una de esas, un día, uno de ellos, eso fue Mecosi, fue un servicio mecánico, una máquina de una gente de acá, pero era una máquina, una Masayari, que le habían puesto plataforma Banani. La Banani estaba copiada de la plataforma a la Masayari 27. Es una diferencia total garrafal con la Mainero. Claro, el tipo la vio la plataforma, cómo andaba esa plataforma, le llamó la atención y decidieron entonces, porque ya la plataforma estaban fabricando ellos, ya, de hacer la plataforma así de sistema. Entonces se la piden a este colono, se la traen acá al pueblo, la desarman, toman todas las medidas y le hacen una plataforma similar, la Marani. Completamente una cosa completamente distinta de la otra, ¿viste? Ya la máquina, claro, con todas esas reformas la máquina fue mejorada. ¿De qué año estamos hablando? Y ya del 63. Fue el primer modelo de AUMEC.
claro, todavía los primeros modelos, la AM que le decían todavía. Eso, la primera salió en el 59. 59 con plataforma en enero, después ya 60, 61, ya con plataforma propia de ellos, pero el sistema minero era la plataforma. Y entonces después ahí sí ya salió con la otra plataforma. Y ya con motores, sí, motores todos 6 cilindros, ya habían colocado varios motores que habían colocado no solo el Perkins, sino colocaban el Ford Tames o el Bedford 300 también. Eso pedido del cliente y aparte de acuerdo a cómo se conseguían los motores también, porque a veces por ahí una marca no se conseguía, tenía que poner otra. Y bueno, así que fue que hicieron con esos tipos de mecánica. Y hacían ya hacer producción de unas 60, 70 máquinas por año. ¿Viste? Como es. En el año 63 justamente vino una campaña muy grande en el sur del trigo. Y claro, había mucha demanda de máquinas. 63, 64 fueron tal así que trabajaban turnos nocturnos ahí, al último. Ya porque imagínate vos que hubo cualquier cantidad de pedidos, ¿viste? Y después, bueno, esto ya por ahí 60, también para aquellos años probaron máquinas en el Poroto, en Salta. Y después, bueno, ya más adelante, ellos habían cometido un error con esa máquina en la construcción, en el diseño, que supongamos el motor, ellos seguían mandando todavía con el motor directamente al cilindro. ¿Qué pasaba? Que para trigo y maíz habían que andar cambiando poleas. Resulta que, viste, ya había otras máquinas que no, mandaban el desfajador y el desfajador mandaba una cadena exclusiva al cilindro, o sea que vos cambiabas los engranajes como es distinta medida y vos variabas el cilindro de la manera que querías. Esa es una. Otra cosa era el enganche de plataforma. Resulta que habían hecho como la Daniel, que había que sacar el acarreador adentro y después poder desprender la plataforma. También otra cosa que un error. Todo esto, mira vos cómo es el asunto. Ellos retiran en una oportunidad una cosechadora John Deere, una Triunfo, que era del año 48, o sea, 10 años anterior a la que empezó a hacer eso. Y yo digo siempre de que ahí aprendieron cómo hay que hacer una cosechadora. Porque ahí encontraron que el motor mandaba al desfajador al cilindro y la plataforma, vos le desprendía 2 pernos y la plataforma se desprendía completa con la carga y todo. ¿Viste? Claro. Entonces lo hicieron así, y ahí entró a hacer la MD. Eso hicieron toda esa reforma. Ya le habían cambiado, se sacaron todas las correas planas, le pusieron todas las correas en B, W, FAS. Y hicieron también esa reforma de la embocadora. Y eso lo hicieron todo hasta el año 70, 71. Que ahí entonces diseñan un modelo nuevo, porque claro, esa máquina también era un diseño antiguo también. ¿Viste? Una máquina que era de la década del diseño de la década del 30, 40, ¿viste? Como es, necesitaba una máquina más moderna. Y entonces diseñan un modelo nuevo que sería la que después fue la 1070. Y esa la aprobaron en el año, en el 70 creo que la aprobaron prototipo. Yo creo que en el 71 sacaron la primera máquina. Habían sacado 2 modelos, la 930, claro, la 930 era con las mismas trizadoras de ancho que las MD. Y la otra no, la otra era con esas trizadoras más grandes, de 1,7 metros, con 7 centímetros. O sea, era una máquina más capacidad y todo. O sea, ya esas ya le ponían motores más grandes como el Perkins el 354 o el Bedford 350, todo eso, ¿viste? Ya motores de más potencia. Claro. Y eso, bueno, esa máquina anduvieron también, le dio buen resultado. Como es, o sea, después también o sea, también de las mismas máquinas de las otras, habían hecho máquinas de la AM y la MD, habían hecho prototipos para la ROS también. Y que le dio muy buen resultado porque le hicieron con duales. Las
iguales arrocera, ¿viste? La pantanera arrocera, y con tracción trasera. Habían conseguido diferenciales de tren delanteros de camiones guerreros y le daban esos cabezas, esos diferenciales a la máquina atrás, con duales. Las ruedas más chicas, la 900 por 24 pero duales. Era imparable, en el arroz era imparable, caminaban. Y por eso tuvieron éxito, vendieron mucho en la zona arrocera. Era una solución similar a la de Arauz, ¿no? Que vino después. Sí, bueno, la de Arauz, esas eran 4x4, esa fue una máquina con doble tracción y doble dirección. Claro. Y las direcciones eran combinadas, que podía doblar la rueda trasera sola, o las delanteras solas, o combinadas, y también en forma, como decían, tipo paso cangrejo, doblaban todas para el mismo lado. Entonces la máquina te iba caminando hacia un costado. Se desplazaba. Se desplazaba. O sea que podían, viste, para más facilidad, necesitaban desplazarse un poco del cultivo y eso fue, yo creo que única en su tipo, pues, que después hizo también Magnano. Claro. Y después cuando entró la empresa de Adeus, con Arauz, bueno, ahí se terminó todo ahí, Arauz. Y bueno. Volviendo a UMEC. A UMEC, claro. Sí. AUMEC hizo las roseras, tanto la AMMD, y después la siguió con las 1070, también así. Y la siguieron fabricando esa durante muchos años, hasta que prácticamente, creo que durante todo el periodo que fabricaron procesadoras, salvo los últimos años, porque después resulta que Mecosi diseña un nuevo modelo de máquina que se basó mucho en la Teufar, ¿viste? Pero con diseño propio, y cometió errores porque muchas poleas le había puesto, muchos que, claro, eso también le ocasionaba problemas. Estamos hablando de la década del 80, ¿no? Sí, ya estamos hablando del 88, o sea, hizo la prototipo. Ellos creo que abren una planta en La Rioja, ¿puede ser? Sí, pero eso era más todo como cosas políticas, era porque allá no pagaban ciertos impuestos. Claro. ¿Viste? Promoción industrial. Claro, promoción. Pero allá armaban algunas máquinas que las que iban a Salta, entonces las armaban allá, ¿viste? O sea, cosas, procesaban todo de acá, ¿viste? Y acá yo, por ejemplo, vi una máquina que la compró gente acá en la zona de los Molinos y dicen, los tipos decían, mira, si nosotros las vimos fabricar desde que empezaron a fabricarla hasta que la terminaron, vimos todo el proceso de la máquina esa que tenían ellos. Y en la chapita fotoquímica figuraba fabricada en La Rioja, en Chamicales. Entonces, que vos fíjate que si la máquina no salió de acá de Arequito, ¿viste? Y eso eran esas patullas que hacían, ¿viste? Una pregunta, por debajo de la 1070 creo que estaba la 970, ¿no? Un modelo más chico, ¿puede ser? 930. Ah, puede esa ser. que te decía yo antes, 930. Ah. Sí, pero se fabricaban pocas. No fabricaban mucho, no, porque la gente por poca diferencia se iba a la 1070, máquinas de más capacidad. ¿Viste? Imagínate vos que no va a andar con una cosa que tenía otra que es superior y, ¿viste? Y por eso se iban todas a 1070. Y sí, cuando fíjate que todas las fábricas que hicieron máquinas así, por un modelo más chico, porque si algunos, suponemos, hacían una máquina de 16 pies, suponemos grande, y hacía un modelo más chico, de 12, 14 pies. Y sí, vendían ciertas cantidades, pero resulta que después, viste cómo es, como toda cosa, la gente la empezó a rechazar, ya no. Dice, porque dice, la máquina, mira, la máquina grande se sirve para lo grande y para lo chico. Y la máquina chica sirve para lo chico, de ahí no las puedes sacar. ¿Viste? Imagínate vos que, como decían ahí, justamente dado la Senado que había hecho primero un modelo de 12 pies, la primera que había hecho la J40, creo. Un cachivachito era una máquina. Y después hicieron la J50, que sí, una máquina ya más como que puede ser, más bien hecho, más fuerte, más toda, viste, que ya podía llevar maiceros grandes a todo, ¿viste?
que ponían 4 surcos, pero por la estructura que tenía podía llevar tranquilamente 5 surcos, era 14 pigues. Y claro, esa máquina tampoco, después ya dejaron de fabricarla porque en realidad tenía el mismo diferencial que la otra, tenía el mismo motor, tenía todo, Claro, estaban hechas a escala, digamos. ¿viste? O sea, de que no era negocio. Al final con un poco más te compraba la máquina grande y la miércoles. Claro. ¿Viste? Y AUMEC en la década del 90, porque eso ya a fines de los 80 saca este nuevo modelo basado en ADUFAR, como nos contaste hace unos Sí. minutos. ¿Cómo sigue la historia de la empresa en la década del 90 en adelante? Bueno, eso sigue faltando un tiempo la cosa como esa, la 1270 sería la grande, Sí. claro. Pero ya, viste, cuando fue en la parte de los 90 que empieza la importación de vuelta, viste, ellos toman una otra firma, no era directamente otra firma, pero eran integrantes de la fábrica, la representación de New Holland. Y es como que entonces las 270 la dejan de fabricar, viste, ya no, directamente. Mecosi se había retirado de la fábrica, ¿viste? Así que, como ese, fue que quedó ahí, o sea que se me quedan 2 o 3 años nomás esa máquina. Hasta que en el 93 Sí, más o sí, menos. sí, por ahí, no me acuerdo bien la época, pero no duró mucho. No hay tampoco mucha cantidad de hechas tampoco de esa, como es, o sea que no tuvo mucha resonancia esa máquina, mucha rebelión. Así que, ahora 1070 sí, 1070 tuvo mucha repercusión. Y después de dejar de fabricar cosechadoras, ¿ellos a qué se dedicaron? Y ellos después se dedicaron directamente espérate, seguían fabricando implementos, por ejemplo, los fertilizadores acoplados a esos monotolva, fabricaron otras mezcladoras que son para semillas. Y después también se dedicaron también a la reforma, cuando empezó el asunto del draper, y empezaron a reformar plataformas de esas, carros, plataformas, todas esas cosas, o sea que, una palabra, de menudencia más, o sea que lo que había sido en un tiempo que era la fábrica cosedora, no, de eso ya pasó la historia, sí. En la actualidad que producen, Y creo que están todas en esas cosas, eso la verdad que ahora, mira, si me decís que lo que hacen no se va, pero están en esas cosas. Porque ahora ya el que era gerente ahí de María, él falleció, así que eso está otra gente ahí trabajando. La verdad que en qué se dedica no sé. Pero como te digo, eso durante muchos años, imagínate vos que del 50 o 59 se puede decir, del 60 al 90 se puede decir 30 años, 30 y pico años, fabricando cosas ahora. Y una lástima porque qué sé yo, era otra cosa, o sea que la cosedora es una cosa que se destaca, otra cosa de implemento no. Otro implemento, sí, lo fabrican en tal parte, pero la cosedora es como que te lleva ¿cómo te puede decir? La estampa de un pueblo. La mujer se fabrica larguito, la lluvia en Venado Tuerto, sí, en firmar. Las senadoras, sí, verdaderas son de San Vicente, te representan el pueblo, ¿viste? Y ha permitido mucha mano de obra, mucha gente que trabajará en la empresa. ¿cuánta gente trabajaba en AUMEC y qué tamaño tenía? Bueno, yo creo que más de 60, 70 personas creo que no trabajaban. No sé si alguna vez habrá tenido más cantidad de gente, pero habrá sido temporario. Yo creo que me parece que más de eso no. No han tenido más. Yo hice una reseña de una vez y mencioné todos los empleados que había tenido, de acuerdo más o menos lo que yo fui rescatando, así los nombres. Muchas los recordaba yo y otras también fui preguntando a la misma fábrica de gente que trabajó y después con otros compañeros de trabajo si se acordaban de así. Y más o menos creo que habíamos, casi se puede decir la totalidad de las personas que trabajaron en la parte cosechadora,
Después lo que hicieron después ya eso no. Eso ya es una cosa como que lo... Sí. Y puedo decir que tener un agradecimiento porque yo he hecho muchos trabajos sobre sí, las instituciones del pueblo, esas cosas así, sobre historia. ¿Viste? Nunca tuve reconocimiento a nada. Y de María, cuando yo hice el trabajo de San Humbert, claro, dice, vos sabés de que todas estas cosas nosotros no nos acordamos más. Ahora que las leemos, sí, mira, sí, esto fue así, sí, el modelo, tal así, el motor y todas esas cosas, ¿viste? Le vino el recuerdo, una cosa esa. Y claro, imagínate vos que... Entonces, mirá vos que cuando para un fin de año, hizo una cena de María para todos los empleados de la fábrica en aquel entonces, y justamente uno se retiraba porque se jubilaba, me invitó a mí también. Y entonces ahí cuando estamos todos ahí reunidos en las mesas, todos así, que digo algunas palabras, y justamente dijo, ustedes están, a lo mejor se sorprenderán que estoy yo ahí presente, que yo no era de la fábrica nada, ¿viste? Y le mencionó por qué estaba yo ahí, ¿viste? Y entonces al muchacho este que se jubilaba, como había estado de toda la vida en la fábrica, estuvieron 30 y pico años, estuvo ahí trabajando con ellos, le dieron una plaqueta, creo que, y me dieron otra plaqueta para mí, por el trabajo que yo he hecho en la historia. Yo digo, lo único que se acordaron de un reconocimiento fue eso, o de María, mejor dicho. Lo otro, jamás me hubieran dicho, mira qué bien, o gracias por haber hecho recordado alguna institución del pueblo, algo así. ¿Viste? ¿Cómo es? Por eso generalmente los particulares o los privados suelen a veces tener mayor memoria y mayor predisposición que el propio Estado. Claro. Para los Sí, recuerdos. Claro, exactamente, pasa eso. ¿Viste? Pero, ¿viste? Pues no hay reconocimiento, ¿viste? Lamentablemente. La ubicación geográfica de la planta, ¿en dónde las podríamos ubicar acá en Arequito? Y bueno, están sobre la misma avenida esta, sería la avenida de Mayo, Uh-huh. y cruce con la calle Belgrano, que está en Paso Nivel, claro. Siempre en la misma ubicación Siempre en la estuvo. misma ubicación. Mejor dicho, ahí justamente donde estaba antiguamente el taller de Micosi. Ese taller, en primer momento, había quedado para la sesión tornería, porque trajeron todas las herramientas que eran de Audolio, las trajeron todas ahí, más otras herramientas que fueron haciendo después, y ahí habían hecho el primer galpón grande, a 2 aguas, que hicieron todas las cabreadas, hicieron todo ahí, y le hicieron un galpón, no sé cuánto tiene, pero tiene como 50 metros largo ese galpón. Y ahí fue el primer galpón que hicieron. Después fueron colocando galpones nuevos, el galpón chico de la tornería se desarmó y se hizo galpones nuevos, ¿viste? Que daban hasta la calle Belgrano, y después compraron otros lotes y compraron también otras partes más atrás también, o sea que tienen varios lotes que agarran, yo calculo que en todo deben agarrar media manzana, ¿sí? Con buenas partes edificados, o sea que tenían ampliaciones bastante regulares, y tenía también del otro lado también un galpón, del otro lado de la otra calle, así que yo calculo que deben tener como 5.000 metros cubiertos ahí, no sé cuánto. Y así es, con esta empresa, que lamentablemente se fue.